Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca de Gálatas 3:2, donde se nos ha venido hablando, o es la preocupación del apóstol Pablo por el comportamiento de los Gálatas debido al desvío que han tenido en el caminar con el Señor o con el Mesías. El apóstol Pablo les pregunta a los Gálatas que si el Espíritu de Dios que recibieron fue porque ellos hicieron algo, que fueron recompensados con la venida del Espíritu Santo, o lo recibieron porque escucharon con fe. Y venimos hablando y venimos trabajando acerca de las obras de la ley. Y estamos mirando, y ahorita de pronto cuando nosotros leamos la palabra ya vamos a saber si lo que me está diciendo la Escritura es un mandato de hombre, es una tradición de un anciano, o es algo que alguien puso y venimos nosotros dándole como una finalidad que fuera palabra de Dios. Ya les había definido y les había enseñado que las obras de la ley tiene que ver con los mandatos del hombre. Cuando la persona, el líder, la autoridad pone o le añade a la Escritura o le quita la Escritura, supuestamente para facilitar el cumplimiento de la ley de Dios. Si Dios lo determinó de esa manera es porque Él sabe que nosotros podemos cumplirlo. Solo lo que necesitamos es disponer el corazón para que nosotros, o el Espíritu de Dios, nos ayude a cumplir ese mandato, nos ayude a cumplir ese estatuto, nos ayude a cumplir ese decreto que ha dado el Señor para que nosotros podamos mantener una relación con el Señor y acercarnos a Él. Las leyes no se hicieron para los justos. La ley se hizo para el que comete infracción de la palabra de Dios. Si usted y yo caminamos de acuerdo a lo que dice la Escritura, la ley no es para mí, porque la ley hay unos parámetros. Usted infringió esto, usted se equivocó en esto, esto es lo que dice la ley. Esto es lo que dice el mandato, esta es la sentencia o esta es la recompensa. Entonces esa es la función y la finalidad de un precepto o de un mandamiento o de una ordenanza que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de obra de ley o definimos una obra, es una labor, una obra son acciones que nosotros hacemos, una obra es un trabajo, es decir, aquello que requiere un esfuerzo, aquello que requiere un hacer, una actividad o lo que comúnmente o lo que se refiere en la Escritura, un hacer. Y hablar de la palabra hacer en el lenguaje del Señor se refiere a la fe. Y si hablamos de fe, hablamos de fidelidad y hablamos de firmeza, de acuerdo a la definición que nos da a nosotros el lenguaje del Señor. También se habla que la fe hace referencia al oír y al obedecer. Y
también tiene un significado la obra con la sinceridad y la verdad de nuestras cosas, de nuestros hechos, de nuestra credibilidad. Les había dicho que una obra verdadera, ¿cómo sé que yo soy una obra verdadera? Porque existen las obras falsas, existen los hermanos verdaderos, los hermanos en el Señor, pero también existen los falsos. Vengo a la congregación, pero vivo en el mundo, le agrado al hombre, le agrado allá afuera, pero vengo a la congregación. Por eso el Señor nos está dando unos parámetros para que cada uno de nosotros sepamos si realmente yo soy una obra verdadera. Soy una obra del Señor donde Él viene trabajando, Él viene haciendo una serie de procesos en nosotros, nos viene enseñando cómo nosotros podemos poner por obra la Escritura, porque el único que me va a enseñar a poner por obra la Escritura es Dios. Y ahora les doy un versículo que encontré esta parte. Es el Señor, es el Padre quien nos enseña, quien nos instruye cómo nosotros ponemos por obra la Escritura. Dice, ¿cómo reconozco? Esto va a ser un pequeño repaso de pronto para los hermanos si no escucharon la enseñanza del jueves. Es importante que ustedes escuchen, porque si usted se pierde de algo, sigue con sus vacíos, sigue con sus dudas, seguimos como no le encuentro sentido a las cosas. ¿Qué quiere decir esto? No, yo vengo haciendo esto porque la Biblia lo dice, pero resulta que eso es una obra de mi carne o es una obra de hombre, y resulta que estamos más obedeciéndole al hombre que obedeciendo la palabra de Dios. Y la Escritura me dice que cuando yo le obedezco al hombre, maldito soy, porque le estoy obedeciendo al hombre y he dejado a un lado la palabra de Dios. Dice que lo primero es el temor a Dios, y eso lo habíamos estudiado en Deuteronomio 24:10, si no estoy mal. El temor a Dios, que se define, o me lo define la Escritura, que es cuando yo no tengo dioses diferentes, sino al Creador del universo. Esa es la definición que me da a mí la Escritura con respecto al temor a Dios. Es decir, vuelvo y se lo repito, que en mi corazón no hay otra creencia, no hay nada diferente que sea factor de fe, que sea una obra de inclinarme, de obedecer, sino lo que me manda el Señor y mi creencia en el Dios creador. También me dice la palabra de Dios que para saber si yo soy una obra perfecta es mi andar. ¿Cómo es mi andar? ¿Cómo es mi andar? ¿Dejo las cosas de Dios o estoy andando en el camino del Señor? Y fíjense que si nosotros venimos prestándole atención al Señor con la enseñanza que estamos teniendo por la noche, yo puedo estar en el camino de Cristo, pero Cristo me está diciendo que aunque esté en el camino con el Señor, hay 4 razones o hay 4 formas como una persona puede caminar. Y dice que el primero es el oyente que está junto al camino, el que está en piedras, el que está en espinos. Pero estos 3 primeros, ninguno da fruto. Es decir, venimos, oímos, cantamos, pero sigo siendo la misma persona, no he cambiado mis actitudes, no he cambiado mi comportamiento, pero vengo al camino, vengo a buscar del Señor, pero no hay fruto en mí. ¿Sí me hago entender? Entonces, estamos en el camino, sí, porque el Señor dice que Él salió a sembrar. Él salió a sembrar y Él da 4 opciones de cada uno de nosotros. Aún dice que los que son buena tierra, tenemos la opción, algunos darán al 30, otros darán al 60 y otros darán al 100%. Entonces fíjense que aquí el Señor nos está dando las opciones y nos está presentando cómo estoy yo con el Señor. ¿Cómo es su andar? Yo soy simplemente oidor de la palabra y ya yo voy a escuchar porque de pronto me van a preguntar y me poncho. No, esa no es la finalidad. La finalidad de el oír la palabra de Dios es que usted practique la palabra
y que con el practicar de la Escritura en nosotros haya frutos para Dios. Hay una parte de la Escritura que la estuve buscando donde dice que la gloria, que creo que es el evangelista Juan, donde dice que la gloria de Dios en nosotros es que usted y yo seamos llamados hijos de Dios. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios no es que usted tenga plata y que huele y que... No, la gloria de Dios, dice el apóstol, es que usted sea llamado hijo de Dios y que Dios se complazca en usted. Esa es la gloria de Dios. Así como el Señor nos definió que era la persona menesterosa, que es aquella que le hace falta algo para cumplir una necesidad, pero que aquel que tiene que prestarle con generosidad para que la persona pueda suplir su necesidad. Pero aquel que se le presta tiene que devolver el dinero que se le ha prestado para suplir la necesidad. Bien, ahora otra parte o otra cosa que nosotros podemos definir que es yo soy una buena obra del Señor es cómo le sirvo al Señor. Y hablar del servicio es la tarea, la responsabilidad que nos han delegado. Dios nos ha delegado que nos reunamos a escuchar la palabra. Eso es un servicio al Señor. ¿Por qué? Porque la única beneficiaria es usted. Yo hablaba hace unos días con un caballero que me llamó y me decía que quería volver a la iglesia. Yo le dije, pues vuelva. Dijo, sí. Porque yo le dije, pero ahí están las redes. Dijo, sí, yo la oigo, pero no es igual. No es igual, pastor. No es igual, sí, yo me siento en mi casa, escucho la palabra y eso, pero no es igual cuando uno va a la congregación. No sé cuál es el quick, no sé cuál es la finalidad o por qué en la iglesia es diferente cuando uno está en casa. Yo le dije, pues eso es que eso se llama obediencia, y cuando estamos en obediencia ese es el gozo que uno siente. Estoy en obediencia con el Señor. Servir al Señor dice hacer justicia, amar la misericordia, humillarse ante Dios y guardar estatutos. Ya nosotros sabemos y aprendimos que el Señor nos habla de tres cosas muy importantes en cada uno de nosotros, de lo que significa guardar el estatuto del Señor. Uno es que yo no puedo, lo que dice la Escritura, no puedo juntar animales de diferente especie. No lo puedo hacer. ¿Y cómo lo presenta Pablo? Yo no puedo establecer relaciones con yugos desiguales. No lo puedo hacer. Porque como dice Pablo, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación tiene el día con la noche? ¿Qué relación tiene Belial con Dios? Nada, ninguna. Y va a alarse, como dice la parábola del vino nuevo y el vino viejo. El odre nuevo, ¿qué le dice? No le ponga un paño, o el odre nuevo, échele el vino nuevo para que aguanten los dos. O no le ponga un remiendo a un vestido viejo con algo nuevo porque va a ser peor la rotura. Entonces fíjense que el mismo Señor nos está dando parámetros. Porque cuántas personas han terminado saliéndose, no, yo en el camino lo convierto, y resulta que la convertida al otro lado fue la persona. ¿Por qué? Porque si no estamos firmes, no estamos fortalecidos, vamos a terminar porque va a jugar algo muy importante en nosotros, que es el sentimiento. Y por el miedo de perder, pues yo termino allá haciendo y deshaciendo lo que Dios no me ha mandado a hacer. Y dice, el otro es la mezcla de semillas, que es la palabra que nosotros estamos estudiando. La semilla, no se puede mezclar el trigo con la cebada. Y esa enseñanza que nos dio Jesús, adivine de dónde la cogió Jesús. Aquí estamos jugando a la adivinación. ¿De dónde salió el Señor Jesús con esa enseñanza del sembrador? Lean la Biblia y allá lo van a encontrar. Cuando uno va a Isaías, encuentra que el Señor habla de eso, de la parábola del sembrador. Y él habla, no usa la misma forma del Señor, pero sí dice cómo se deben de sembrar cada tipo de semilla.
Entonces, si nosotros no nos sentamos y escudriñamos la palabra, ¿cómo nos vamos a fortalecer y cómo vamos a creer que lo que nos están enseñando es verdad? Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios. Y lo otro dice, el vestir. Los vestidos no es en estos. Porque si usted mira, yo tengo jean y tengo licra. Y el Señor, ¿qué dice? Pero no se refiere a la parte externa, se está refiriendo a mi comportamiento en el plano espiritual. ¿De qué estoy vestida? ¿De misericordia? ¿De qué estoy vestida? ¿De amor? ¿De qué estoy vestida? ¿De odio, de rencor y parte amo y parte odio? Eso es lo que me está diciendo el Señor, que yo no puedo tener esas dos semillas porque yo voy a tener unos comportamientos. Un rato estoy feliz y al otro rato me quiero comer al mundo. ¿Por qué? Porque nuestras emociones son fluctuantes, porque nosotros somos variables, nosotros somos volubles. Cualquier cosa nos saca de la paz, nos saca del confort y terminamos haciendo una locura. Bien, esto en cuanto a la parte de mi obra como verdad. Ya ustedes lo saben, y cada uno de nosotros analícese y cuestiónese. En esta parte estoy bien, me falta en esto. En esas falencias, en esos huequitos, en esos vacíos que podemos llegar a tener porque no hemos sido capaces o porque de pronto no creíamos que eso era importante o la razón que usted quiera, entonces dígale, Señor, bueno Señor, aquí hay un vacío, aquí hay una situación que aquí hay que arreglarlo. Porque no sea que esa situación, esa circunstancia es lo que nos está llevando a nosotros a no tener una bonita relación con el Señor, a no tener una bonita relación entre mis hermanos, en mi casa y todo eso. Miren, les voy a decir esto. Y les quiero contar algo que estuve viviendo, o más que todo pensando y analizando en las cosas, y es que hace 8 días me enteré de la situación de la nonita de Nora, y yo me quedé pensando y analizando todo, y yo decía, uy, Señor, esto es fuerte, eso es duro. Pues yo también en mi casa también estábamos pasando la situación con mi sobrino y estamos ahí como a la expectativa de todo. Y cuando yo salí, porque el viernes yo le dije a ella, yo quiero ir a visitar a su nona, quiero ir a orar por ella. Y ella me dijo, sí, claro. Y organizamos todo y me fui con ella para donde vive la nona, que es ahí en el norte. Y hablaba con ella y ella me comentaba y yo le dije, cuénteme cómo inició su proceso. Y ella me contó ahí todo. Y yo la veía a ella como indefenso, como diciendo, y después de que yo salí de ahí y me fui para Piedecuesta al grupo, yo me fui pensando, fueron 2 horas de camino desde allá hasta Piedecuesta. Y yo me puse a pensar y yo decía, o el Señor me decía, ¿cómo te comportas? ¿Cómo se comportan en su casa cuando hay una persona que tiene un problema donde está en juego su vida? ¿Cómo es su comportamiento con esa persona que tiene una enfermedad, que está en un proceso de recuperación? ¿Cómo nos portamos con ella? Si el solo hecho de saber que tiene esa situación en su vida, eso es un desplome en la vida de la persona. Y me decía el Señor, ¿cómo nos comportamos con esa persona que está viviendo un problema duro, difícil, con miedo, con temor, porque no se sabe hasta dónde puedan llegar las cosas? Y yo le decía, Señor, si eso es duro, porque... Y me puse a pensar en mi familia, porque era lo que el Señor me hacía la observación. ¿Cómo se comporta, hermano? Si en su casa usted tiene un problema, que tiene un familiar que está luchando con su vida, que está luchando con una enfermedad, que está luchando, ¿usted cómo se comporta con esa persona? ¿Somos agresivos? ¿Somos violentos? ¿Cómo nos estamos compartiendo? ¿Cómo estamos nosotros apoyando a esa persona? Con amor, con afecto, con atención, ayudándole, porque la parte emocional juega un papel importante en la recuperación de este tipo de personas que tienen estos procesos. Por eso el Señor dice, ame la misericordia. Porque, hermano, usted no sabe si el día de mañana somos nosotros los que vamos a estar en ese proceso y yo voy a recibir lo que yo sembré en los demás.
Y yo pensaba en mi casa, yo pensaba en el proceso de mi familia, con mi sobrino. Y yo decía, Señor, sí, cuando nos enteramos, eso fue terrible, cada una de nosotras, cada una recibió la noticia de una manera que nos desplomamos, una vomitaba, bueno, un montón de cosas que nosotros, cada uno de nosotros que después hablamos y cada una dijo, yo recibí esto, yo percibí esto es duro, esto es difícil, esto es complicado, porque en la familia nosotros nunca hemos vivido eso. Entonces cuando nos toca la carne, entonces ¿cómo es mi reacción con esta persona? Empezamos a juzgarla, empezamos a hacerle sentir mal, que quién sabe, que por qué. No necesitamos juzgar a la persona que está viviendo un proceso duro y difícil. Y empezamos en la casa a mirar la condición económica de mi hermano y que Dios es bendito y Dios es bueno. Porque mi sobrino estaba trabajando en una empresa, llevaba 4 meses cuando le cogió el cáncer en el vientre. Y cuando él se enteró y todos empezamos, bueno, ¿y aquí cómo es? Y cuando nos dimos cuenta empezamos a averiguar y empezamos, bueno, ¿aquí cómo vamos a ayudar? Y el uno dijo, yo estoy atrasado porque mi hermano se cayó, eso que no le pasaba a él por el susto, por la preocupación de ver a su hijo con cables, con todo ese montón de cosas que le pone una persona que tiene este proceso terminal. Y yo decía, Dios mío, y cada uno, y ahí por el WhatsApp, cada uno de nosotros daba su opinión y de qué manera podemos ayudar, de qué forma podemos apoyar. Entonces mi hermano dijo, no, imagínese, yo no he podido pagar porque he estado detrás de mi hijo buscándole la cita, buscándole esto, buscándole acá, no he podido trabajar, eso tengo un caos. Y entonces el uno, yo le pago el seguro, el otro yo le pago tal cosa, el otro no sé qué, y nosotros dijimos, bueno, y aquí nosotras, que somos 7 mujeres con mi mamá, cada semana, cada una de nosotros nos toca enviarle un mercado a mi hermano. Y eso ha sido de apoyo, ha sido de como que la carga se haga menos pesada. ¿Por qué? Porque uno no sabe lo que lleva por dentro la persona que está viviendo esa situación. Y más como la mamá de Norita, Nonita estaba en la casa de un familiar. Yo creo que salir de mi casa para ir a otro lugar es más duro. ¿Por qué? Porque está uno a merced de las personas que viven ahí. ¿Cuál es el comportamiento de nosotros? ¿Cuál es la actitud hacia esa persona que está luchando, que está batallando, que está confiando, que está buscando de Dios y al mismo tiempo va en un proceso? Yo era lo que yo analizaba y yo pensaba, porque la señora tiene su casa y tiene sus cosas, pero le tocó irse a otro lugar para que su hija la acompañe y esté pendiente de cualquier cosa que le pueda suceder. Yo analizaba todo eso y yo decía, Dios mío, esto es duro. Y yo me ponía, yo pensaba, yo decía, Señor, ¿cuántas personas están en este proceso, que tienen que estar en otro lugar y de pronto siendo menospreciadas, diciendo un montón de cosas y no están dándose cuenta del proceso que lleva por dentro esta personita? El dolor, el miedo, el temor que a lo mejor no expresa, que a lo mejor tiene actitudes porque no entendemos la problemática emocional que está viviendo esta. Y yo me fui, yo decía, Señor, esto es duro, porque uno no sabe si a uno también le va a tocar, y lo que yo sembré, yo voy a recibir, hermano. Por eso es lo que aquí el Señor nos dice: ame la misericordia, apoye, haga las cosas con amor, porque usted no sabe si el día de mañana el mundo le dará la vuelta y la que está en la situación que un día la persona está, ahora le toca a usted. Y es digamos, era como el pensar y pensaba, y yo decía, Señor, es muy fuerte todas estas cosas, es muy duro, aún de pronto con nuestros padres que son ancianos, que tienen sus actitudes y sus reacciones. ¿Cómo me comporto yo con ellos? ¿Estoy atento a sus necesidades? ¿O para mí es una carga? O sea, es de pensar, hermano. Es de pensar la forma y la manera como yo puedo hacerle fácil
ayudarle en su parte emocional, porque para que ese tipo de enfermedades o esa persona se recupere es muy importante la parte emocional. ¿Cómo se siente? Porque usted no sabe, hermano, porque a lo mejor no lo hemos vivido en nosotros mismos, para poder entender lo que la otra persona está pasando, sus reacciones en un momento determinado. Entonces, por eso lo que dice el Señor, eso, en esos momentos, bajo esas circunstancias, es donde usted puede darse cuenta si usted es una obra verdadera del Señor. Si la misericordia de Dios, que usted la ha recibido y que yo la he recibido de parte del Señor, yo también la estoy dando a esa personita que solo, vuelvo y le repito, solo la persona es la que sabe lo que está viviendo, es la procesión que lleva dentro. Y yo le ayudo a echar maleta, y yo le ayudo a echar, le pongo más carga, le pongo más, soy grosera, soy altanera, la humillo porque me siento en mi territorio, porque nosotros somos así, hermano. Desafortunadamente nosotros somos así. Por eso el Señor dice, ayude al débil, ayudémoslo, porque vuelvo y le digo, hermano, usted no sabe si el mundo nos va a tocar a nosotros, en qué condiciones nosotros vamos a estar y quiénes nos van a tender la mano. Y yo analizaba eso, hermano, porque al final pues yo le dije, vamos a orar, y ella se paró, yo le dije, no, sentadita, y yo la cogí de las manos y ella lloraba y lloraba, y yo decía, Señor, esto es duro, esto es fuerte, porque es la nona de la esposa de mi hijo, es un familiar, es un allegado, una persona que le hace un favor a mi hijo, de su esposa, lo atiende, lo cuida, y entonces yo, ¿por qué no voy a tener actitudes buenas? Así sea lo que sea, pero yo no sé qué es lo que Dios está haciendo. Por eso es lo que yo les quiero decir a ustedes, hermanos. Si en su casa hay un familiar que está viviendo esta situación, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es su actitud, hermano? ¿Somos groseros? ¿Somos altaneros? ¿Gritamos? ¿Pensamos si le debo? No, seamos misericordiosos. ¿De qué me sirve saberme la Biblia al derecho y al revés, predicar de la palabra y salir a hablar y hacer cosas que van en contra de la misma Escritura? Por eso el Señor dice, no te vistas con dos tipos de tela. No seas una persona en la iglesia y otra en tu casa. No seas una persona delante de los demás y en su casa somos otros. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Analice, hermano, piense eso, porque a mí eso me llevó a pensar muchas cosas y a analizar si realmente nosotros estamos haciendo lo correcto con esas personitas que están en esos sufrimientos, en esas situaciones tan duras y difíciles. Hágale feliz la vida, hágale la situación, hágasela agradable, apoye, ayude, no importa. No importa lo que la persona en un momento pueda tener una reacción, porque usted no sabe la reacción del medicamento, o usted no sabe la emoción que en ese momento la persona tiene. Entonces, ¿cómo vamos a mirar que soy una obra falsa? Vamos a analizar acá cómo reconocer que mi obra es falsa, que si yo soy falsa. Dice, cuando hablamos de las obras de la ley, son las disposiciones o leyes impuestas por una autoridad diferentes a Dios. Estas leyes son añadidas, o estas leyes le son quitadas. ¿Por qué? Porque una de las funciones que de pronto puede hacer una persona es tratar como de menguar o ayudar a que las personas cumplan la ley de Dios. Y yo vuelvo y le repito, hermano, la ley del Señor, si Él dijo que Él así, es porque usted y yo lo podemos hacer. Usted y yo podemos cumplirle al Señor su parámetro. Podemos hacerlo. Dios no nos ha puesto nada más ni nada menos, como dice la Escritura, nada que no podamos soportar y llevar. Solo es la actitud de mi corazón frente a la situación, frente a la persona, frente a mi padre, mi madre, frente a mi hermano en la fe que viene luchando y batallando. Y dice,
las obras o las disposiciones que han impuesto o que el Señor nos habla que una obra falsa son las ceremonias. ¿Pero cuál? ¿La del matrimonio? Porque una vez piensa en matrimonio. No, porque cuando hablamos de una ceremonia, estamos hablando de un ritual. Estamos hablando de unas costumbres paganas. Estamos hablando de unas leyes impuestas por los hombres tratando de agradar a Dios. Dios me dijo así, pero yo le pongo esto. Lo que hizo Eva, Dios dijo, no comerás, y Eva le dijo a la serpiente, no lo puedo tocar. O sea, ella le añadió, y desde el momento en que usted le añade a la palabra de Dios o usted le quita, eso ya se convierte en una herejía, ya se convierte en un anatema. ¿Por qué? Porque le estoy leudando la palabra de Dios. Estoy poniendo algo que la Biblia dice que no, que así no es, porque ya el Señor nos dio el parámetro como es. Por eso yo no le puedo. O miremos el ejemplo de Nehemías, cuando en Israel el sábado o el día de descanso todos llegaban ahí a la puerta de Jerusalén, a las puertas, y vendían los camellos, los carros, todos los mercaderes. ¿Y qué dijo Nehemías? Cierra las puertas. Eso no dijo el Señor. El Señor dio una orden. El Señor dijo 5 cosas que se deben hacer para guardar el día de descanso. Y hoy, a la luz de hoy en día, los judíos tienen 2.500 razones para guardar el sábado. Imagínense, si no somos capaces con 5, ya llevan 2.500. Que si a usted las 6 de la tarde lo cogió aquí en la avenida, entonces usted tiene que bajarse del carro, dejar el carro en la carretera, irse a su casa a hacer el sábado. Y eso no lo dice la Escritura. Si a usted lo cogió el tiempo del descanso subiendo un ascensor, entonces usted no puede oprimir el ascensor porque es que ya empezó el día de descanso. Eso no lo dice la Escritura. Entonces fíjense que el mismo hombre, tratando de llevar a que la gente cumpla con la palabra, le ponemos, le añadimos o le quitamos la esencia de la recompensa, del cambio que Dios quiere a través del cumplimiento de una norma, a través del cumplimiento de una regla. Porque las leyes del Señor me limitan a mí. ¿Me limita qué? A no traspasar las reglas del Señor, para no convertirme en qué, en una persona impía, impura, en una persona que no estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces fíjense lo que me está diciendo el Señor. Dice, las costumbres paganas. Dígame que una costumbre pagana es la Navidad. Eso fue impuesto por la iglesia tradicional. Entonces, ¿cómo que nosotros, que conocemos la Escritura, que nos dicen las cosas, por qué practicamos el paganismo? ¿Por qué? Porque, ay, es que es linda la tradición. ¿Y qué dice el Señor? Que eso es que algo que se le añadió y eso no está escrito en la Biblia. Dios es muy claro, hermano. Pero como cogemos, ay no, es que es para que venga la gente y compartimos. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso, hermano? Yo le estoy añadiendo, y esas instituciones que hacen todo eso son paganas. Así tengan nombre cristiano, así digan lo que digan, canten como los dioses, pero sus obras me están diciendo lo contrario. Y por eso aquí el Señor es muy claro, hermano. Yo no puedo decir, yo soy con el Señor, pero en mi casa tengo las lucecitas, el arbolito, las no sé qué, el regalito para Pepito. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo, hermano? O usted es cristiano o usted es un pagano, como le dije yo a un pastor cuando estaba estudiando. No da semejante enseñanza. Y luego dice, ay, sí, es que en mi congregación hacemos, y yo le dije, bueno, ¿usted es pagano o usted es cristiano? ¿Cómo es la cosa, pastor? No, y se me rebotaron todas, ay, tan, ¿cómo es que dice? Tan religiosa, uy, pero tan legalista. Le dije, pero él nos acaba de abrir los ojos de las situaciones de la Navidad y dice que en su congregación lo hace. Entonces, ¿para qué me enseña si usted lo está practicando? Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermano? Somos muy lindos para dar grandes enseñanzas y darle consejo a los demás. Pero yo,
¿Estoy poniendo por obra lo que yo le estoy diciendo a los demás? ¿O hago como hacen los fariseos? La ley es para ustedes, no para mí. La ley es para el pueblo, no para mí. Al pueblo le impongo cosas, al pueblo le digo, pero yo como sacerdote, como enseñador, como instructor de la palabra de Dios, no la cumplo. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermano? Por eso aquí el Señor nos está diciendo, usted es una obra verdadera. Por eso le dije, lo primero es conocer la verdad. Y por eso el Señor nos envió el Espíritu de verdad. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando veamos algo que no es del Señor, podamos ¿qué? Conocer que no es del Señor y dejar de practicarlo, alejarnos, dejar las cosas. Y dice el Señor, dice, le quitan a las órdenes de Dios, buscando una obediencia a ellos. Y cuando hablamos aquí de ceremoniales, ¿qué es una ceremonia? Dice, una ceremonia tiene dos objetos o dos cosas que son importantes que usted sepa acerca de la ceremonia, porque usted me puede decir, ay, pero es que el Señor en la antigüedad nos mandó a hacer ritos, o no lo dijo así el Señor a Moisés. Cuando sus hijos le pregunten, ¿y este rito qué es? Es decir, ¿todo esto qué es? Y ustedes le van a decir, nosotros estábamos y Dios le dijo que era lo que tenía que decirle a quién, a la descendencia. ¿Por qué practicaban la Pascua? ¿Por qué comían cordero? ¿Por qué comían hierbas amargas? ¿Por qué comían pan sin levadura? Tienen que enseñarle eso. Y esa ceremonia o ese ritual o ese protocolo cumple dos cosas. Uno, tiene un orden. Por eso el Señor dice, para que el cordero yo lo acepte, debe tener las siguientes características. Debe ser menor de 1 año, que no haya sido tocado, que sea limpio, que no tenga defecto. Cójalo el día 10, lo pone el día 14, le hace el sacrificio entre las 2 tardes, que es las 3 de la tarde. Haga este protocolo, ponga la cabeza aquí, ponga los pies aquí, ponga las vísceras. Ese es el protocolo, ese es el orden de Dios. Porque dependiendo de todo lo que dice el Señor, Él está tratando de hacer la segunda parte de una ceremonia, que es lo que le quiere expresar a usted a través de la ceremonia, que es lo que le quiere enseñar al pueblo cuando pone en orden. Si el Señor dijo que era a las 3, ¿por qué llegamos a las 4? Si el Señor dijo que era a las 5 de la mañana, ¿por qué llegamos a las 10? O sea, nosotros estamos incumpliendo la orden de Dios y estoy haciendo lo que a mí me parece. Pero si el mundo me impusiera que la salida al paseo es a las 4, usted está a las 2:30 parado en la puerta del que va a salir a llevarla al paseo. Porque eso sí nos rinde. Pero cuando el Señor nos dice algo, entonces nos rascamos la cabeza y decimos, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Yo no creo que el Señor, yo no. Y entonces empezamos a ¿qué? A darle una forma, a poner razonamiento de hombre, a ponerle sentir suyo, y nos olvidamos de lo que dice el Señor en su palabra. Dice el Señor que la ceremonia tiene un orden, es decir, una secuencia, y lo que nos quiere comunicar. A través del sacrificio de la Pascua, el Señor nos estaba hablando ¿de qué? De la expiación. Nos está hablando de algo muy importante que si usted analiza y ha tenido la oportunidad de leer la palabra de Dios, siempre usted va a encontrar que el Señor habla de la expiación, que el Señor va a enviar un libertador, que el Señor va a enviar a una persona para que nos liberara y nos sacara de la esclavitud del hombre, de la esclavitud del mundo y de las tradiciones que no son del Señor. Esa es la finalidad, hermano, de que nosotros escuchemos, leamos la Escritura y la pongamos por obra. Ahora, hay diferentes tipos de ceremonia. Por ejemplo, la ceremonia de los militares, la ceremonia del gobierno, cuando viene un personaje, entonces desde el avión le tiende la alfombra roja
y le traen la orquesta, le ponen, entonces eso es una ceremonia, eso es unos honores, es un reconocimiento que se le hace al hombre. Igualmente cuando hay un matrimonio, la mujer empieza a prepararse con anterioridad. La mujer dura más que el hombre simplemente es ponerse la ropa y ya, y la mujer no. La mujer tiene su proceso, tiene que ir a que le arreglen el cabello, que le pinten los ojos, que le arreglen aquí, que le pongan allá. ¿Y eso qué es? Lo que Dios nos ha mandado a nosotros. Usted es la novia del Cordero, somos la desposada del Señor. Y Él nos ha mandado a vestirnos, nos ha mandado a que mis obras sean buenas, nos ha mandado a tener misericordia, nos ha mandado a que cambiemos mis actitudes de hombre carnal y hasta diabólico cuando tenemos esos comportamientos que no son del Señor, que los cambiemos por la misericordia, que tengamos misericordia, que tengamos compasión, que miremos con ojos, porque yo digo, Dios mío, si yo estuviera ahí, yo no sé cómo sería, no sé. Y por eso aquí el Señor está diciendo, nosotros somos la desposada. Por eso el Señor no admite que tengamos otro novio, que tengamos otra creencia. ¿Por qué? Porque yo soy su novia. Él dio una dote, Él me compró con su sangre y Él se fue. ¿A qué? Según la tradición judía, venía, le daba la dote al papá, le decía, con esta me voy a casar, mire, aquí le pongo el anillo, le pongo los aretes, le pongo el brazalete, y usted, ya nadie puede contar con usted porque usted es mi futura. Y ella tenía que guardarse 1 año, porque él se iba con el padre de él, ¿para qué? Para preparar su casa. No para que, mamá, me casé, ¿a quién le traigo? Deme mi cuarto y ya, venga hermano. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso, hermano? Por eso el Señor dice, yo me voy y le voy a preparar una morada. Voy a preparar su casa, porque es que vamos a vivir con el esposo. Voy a vivir con mi esposo y mi esposo se fue a prepararme una morada, una casa. Se fue a comprarme lo mejor de lo mejor, porque eso se lo merece la esposa, ese afecto, ese cariño que tiene ese hombre, que se lo puede manifestar a usted a través de las obras que él hace con usted. De las manifestaciones, de todo lo que haga, le está demostrando que él la ama, que realmente quiere algo serio con usted. Y eso lo dijo el Señor. Por eso el Señor dice en su palabra, yo le he dado y le he ordenado que se vista de lino fino. Y el lino son las acciones justas de nosotros sus santos. Cuando ustedes escuchen qué quiere decir que si mis pecados son como la grana, que es una semilla, serán emblanquecidos como la nieve. Que si mis pecados son rojos como el carmesí, que eso, el carmesí es una semilla y la grana es un gusano. ¿Y qué dice el Señor? Serán emblanquecidos como la lana. Uno como la nieve y otro como la lana. ¿Qué me quiere decir eso el Señor? Es impresionante. Hay tantas cosas por aprender. Yo decía, Señor, hoy sí, todos los días digo, no sé nada de la Biblia, y es verdad, no sé nada. Y dice la palabra del Señor, dice que estas ceremonias, Dios está poniendo orden. Dios me está diciendo, este es el orden que debes de tener. Estas son las disposiciones que Dios ha dejado. No te mezcles. ¿Cuál es el problema que tuvo Israel? Que se mezcló con otras costumbres. Que se mezcló con otros, especialmente con los cananeos. Y por eso aprendieron a adorar a otros dioses, aprendieron las conductas inmorales, aprendieron todo lo que el Señor no quería que su pueblo aprendiera. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. No quiero mezclas, no quiero mistura, que es la combinación de los vinos. Me tomo un vino, me tomo un whisky, me tomo una cerveza. ¡Uf! Usted queda loco. Digo yo, no sé, como yo le trago eso, no sé, porque no tuve esa inclinación. Ahora, fíjense que eso en cuanto a la primera obra
del hombre son las ceremonias. Vamos a mirar y vamos a analizar aquí unos procesos importantes para que nosotros entendamos qué es lo que me está diciendo el Señor. Vámonos por favor a Marcos capítulo 7. Y aquí vamos a aprender algo de historia, un poquito de historia, que eso es importante para uno poder conocer y poder saber el origen de las cosas. Marcos capítulo 7, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. Vamos a mirar qué me dice ese versículo. Yo les había dicho a ustedes que estoy estudiando para aprender cómo es que se estudia la Biblia desde el punto de vista de la teología hebrea, no desde la griega, que es la que nos enseñaron a nosotros. Por eso nos enseñaron todas esas costumbres que no son, nos enseñaron cosas que no dice la Escritura, nos están diciendo cosas que alguien vino, dividió la iglesia, levantó la suya, tomó sus parámetros y sobre eso levantó una congregación. Entonces, aquí dice, aquí hay un nombre que se llama los fariseos. Usted de pronto dice los fariseos, usted dice, ¡ay, los hipócritas! ¿Será verdad? ¿Será verdad lo que dice ahí? Y vamos a analizar y vamos a mirar si yo soy un fariseo. Si yo realmente, ¿qué quiere decir un fariseo? ¿Cuáles son las funciones de un fariseo? Porque lo hemos tildado como los hipócritas, como los de doble faz, y resulta que ellos tienen muchas cosas muy importantes que enseñar. Al igual que nosotros, también tenemos comportamientos hipócritas. Somos de doble ánimo, en la casa somos uno y en la iglesia somos otro y en el trabajo somos otro. O sea, tenemos tres personalidades. ¿Por qué? Porque no tenemos unidad con el Señor. Si yo tengo una unidad con el Señor, yo me hago uno con Dios, pues yo voy a tener el mismo comportamiento en mi casa, en la iglesia, en mi sitio de trabajo, en mi relación con mi pareja. Pero yo no puedo tomar una postura en cada uno de las diferentes partes, porque me convierto en una persona que tengo varias personalidades y nadie sabe. Aquí está la de la casa, la del trabajo, la de la iglesia, o cómo me tengo que dirigir a usted. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos cómo dirigirnos a las personas. ¿Por qué? Porque no sabemos, conocemos muchas cosas. Dice, los fariseos, primero dice que son una secta judía. Dice que esta secta judía se dio en el año 150 a.C. Ellos tenían algo importante y muy importante, y era que el objetivo del fariseo era enseñarle al pueblo judío, era enseñarle a los judíos que en su casa, en la congregación y en donde estuvieran, fueran y tuvieran comportamiento de sacerdote, y que las instrucciones que daba la Biblia, las instrucciones que daba el manual de Moisés o las instrucciones de Moisés, los varones, el pueblo judío, lo practicaran en su casa. Es lo que hacemos aquí. No le damos una palabra para que usted vaya y la ponga por obra. Esa es la función del fariseo. Esa es la tarea del fariseo. Con esa finalidad, seguramente se crearon, se formaron. ¿Por qué? Porque la tarea de ellos, vuelvo y le digo, era promover que los judíos practicaran lo que decía la ley de Moisés. Esa era la finalidad del fariseo, que cumplieran sacerdocio, que sus acciones y la forma como ellos eran en casa y en todos los sitios era de acuerdo a lo que hablaba la ley de Moisés. Él decía, ¿por qué allí son unos y por qué aquí son otros? Por eso esa conducta, ese comportamiento, esa situación es lo que se llama fariseo. ¿Por qué? Porque no soy sincera. Porque no soy sincera delante de los demás.
tengo posturas diferentes. Delante de la gente tengo una careta y por detrás soy otra. Y eso no es lo que quiere el Señor. Porque ¿qué me dice la palabra? ¿Qué dice el Señor en la Escritura? Cada uno hable con su hermano con la verdad. Seamos sinceros entre nosotros mismos, para que no haya esta dicotomía, esta división. Porque uno sabe cuando lo tratan con verdad y cuando tienen una postura hipócrita, falsa, que uno sabe que no goza del afecto y de la gracia en esa persona, pero que le habla porque ¿qué más? ¿Qué más? Es la líder o es no sé quiéncito, pues toca, porque si no me botan del trabajo o me no sé qué cosas. Como yo le decía a alguien, si yo le acepto que mi jefe me regañe, que mi jefe me diga cosas, pero me enojo porque mi pastor me dice que estoy comportándome mal, y me enojo y me salen chispas y humo por todos los lados porque el pastor me está diciendo que estoy en pecado, que estoy teniendo un comportamiento inadecuado y una conducta inapropiada. ¿Y cuál es la postura? ¿Por qué no se va de su trabajo si su jefe, perdóneme la expresión, la vacía? ¿Por qué no se va? Pero si no vamos de la iglesia, ¿cierto? Facilito, cogemos la Biblia si es que trae y salgo y me voy y no vuelvo a la iglesia. Y empezamos a vociferar. ¿Qué pierde? Yo sigo aquí hasta cuando Dios diga lo contrario. Pero delante de Dios he salvado mi alma. Delante de Dios estoy bien. ¿Por qué? Porque le dije a la persona, estás equivocada, estás comportándote mal. Esa es mi tarea, hermano. Esa es mi función. Y dele gloria a Dios, que hay alguien que le está diciendo, estás errada, estás junto al camino. No estás dando el fruto que el Señor viene a buscar. Y si el Señor viene a buscar el fruto y no lo encuentra, ¿qué le dijo a la higuera? Nunca más de ti nazca fruto. Tremendo, ¿sí o no? Dele gloria a Dios el día que a usted le llamen la atención o le digan, hey, la Biblia me dice esto. Ay, pero qué problema que tiene usted que se sabe la Biblia al derecho y al revés. Amén. Porque cuando yo vaya a la presencia de Dios, a mí el Señor me va a preguntar por cada uno de ustedes, por todos los que han pasado por acá y no aguantaron el trote de Jesucristo el verdadero camino y lo que Dios hace en Jesucristo el verdadero camino. Pero yo, como le dije, Señor, usted me dijo, yo lo hice, usted tomó la acción, gloria a Dios, la tarea y la responsabilidad es suya, Señor. Yo hablé, yo dije, yo puse las cosas de presente, pero si la persona quiere, bien, si no, también, sígale. Pero yo ya salvo mi responsabilidad delante del Señor. Ahora, los fariseos sí creen en la resurrección. Los fariseos enseñaban que, y aquí viene, digamos, la dicotomía o cuando yo no tengo esa relación con el Señor, pues yo tengo una puertica abierta para que me entre el consejo del hombre o para buscar la forma más facilita. ¿Para qué? Para no cumplirle o cumplirle a medias. Porque los fariseos le enseñaban a los judíos la forma y la manera de cómo poner por obra lo que decían las instrucciones que Dios le había dado a Moisés en cuanto a la ofrenda, en cuanto a las conductas inmorales, en cuanto a los ritos para el Señor, en la convivencia entre nosotros, cuál era el pecado de la adúltera, cuál era el pecado de la fornicaria, cuál era el pecado de la chismosa. Todo eso el Señor se lo dio a Moisés. Y Moisés se lo dio a conocer ¿a quién? Al pueblo. ¿Ya? Y por eso dice, pero ellos cambiaron, le añadieron, porque para los fariseos era más importante la tradición y los mandamientos de los rabinos o de los maestros o de los ancianos
que la misma palabra de Dios. Eso es lo que ellos decían. No, sí, eso dice la ley, pero haga esto. O sea, le daba la opción de que podían violar el mandato del Señor. Podían violar. Y saben, una de esas es esta que es el primer mandamiento con promesa, que es honrar a padre y madre, ¿cierto? Sí. ¿Y qué le dijeron los fariseos a los judíos? Porque honrar a padre y madre es apoyarlos, es ayudarlos, es estar ahí pendiente, es respetarlos. Y si tiene una necesidad y yo la puedo suplirla. Y si tiene una enfermedad y necesita un medicamento y yo lo puedo hacer, hay que hacerlo. Porque eso es honrar a mi padre. Y eso es lo que dice el Señor. Usted honra a su papá, usted honra a su mamá y todo le irá bien y largura de días tendrá para su vida. Pero ellos ¿qué dijeron? Mire, si usted no quiere honrar a su papá o a su mamá con sus bienes, pues sencillo, diga que es corban, que es una ofrenda corban. Quiere decir que eso que él tenía se lo iba a dar al Señor. Se lo iba a ofrendar al Señor. Entonces, como él decía, papá, no le puedo ayudar, no le puedo dar, no le puedo apoyar, porque es que yo se lo dediqué al Señor. Entonces, eso le daba la oportunidad a usted o a la persona que no apoyara ni ayudara a sus padres. Esa fue la forma como ellos desviaron el mandamiento que Dios había dicho: honra a padre y madre. No, yo no doy. Ay, pero ¿por qué mi hermano que más tiene y mi año de qué? ¿Por qué siempre yo? Pues ¿quién quiere la bendición? ¿Usted o se la quiere dar a su hermano? ¿O quiere ser como el comportamiento de Saúl? ¿Quiere vender la primogenitura por un plato de lentejas, por un billete o por cualquier cosa? Porque prefiere al hombre, prefiere al de la calle, prefiere al extraño que su propia sangre, que su linaje, que la persona que está ahí, que necesita de lo que usted tiene. Eso es terrible, hermano. Yo era una. A mí la envidia me daba 3 vueltas. Yo era la persona más envidiosa, orgullosa, jactanciosa, prepotente. Todo lo malo yo lo tenía. Y yo tenía mi propio cuarto. Y en mi propio cuarto yo había trabajado y tenía mi televisor, mi grabadora, tenía en mi baño una reja así, allá había zapatos como un almacén de zapatos. Y todo lo que usted quisiera. Yo podía decir, voy a darle la vuelta al closet, y duraba 6 meses poniéndome una ropa por la mañana, por la tarde y a mediodía. Duraba 6, 7 meses sin repetir. Y cada día con un par de zapatos diferentes. Y cuando alguien decía, me duele la cabeza, yo parecía un botiquín. Yo tenía mis cosas en mi cuarto. Tengo dolor de cabeza, mamá, y yo con el medicamento, ahí yo sé, ¿por qué? A mí me costó. Yo no se lo doy a nadie que compre. Que vaya y le diga a mi papá, yo me lo trabajé, yo lo gané. Ese era yo. A mí el que me enseñó a dar fue mi esposo. Y yo veía que él daba y yo, como dice Glorita, yo me enchurcaba y me daba una ira que él le diera a los hermanos. Hasta que yo aprendí a dar. Y ahora, como dicen mis hijas, usted nos quita a nosotros para darle a los demás. Yo le digo, ¿yo qué puedo hacer? No es que yo ya tengo esa actitud, yo ya no pienso en mí, pienso en los demás. ¿Y cómo puedo suplir la necesidad de los demás? Y eso es lo que me está diciendo aquí el Señor. Siempre el fariseo tenía una bonita actitud. Venga, le enseño, porque esa era la tarea de ellos. Pero también, como en el Congreso, ¿no? Dan una regla, pero dan el miquito para que usted pueda montarse en el miquito, o pueda coger el miquito y pueda saltarse la regla o la norma. Porque así somos nosotros. No crearon los celulares, que no se podía hablar. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Buscó los audífonos. Porque siempre el hombre siempre tiene ahí el as para pasar por encima de la regla y la norma, para ignorar aquello que me va a servir a mí para guardar mi vida y mi salud. Y dice también que para ellos era más importante las costumbres que ellos habían aprendido de los rabinos o de los maestros anteriores a ellos.
¿Cómo nace esta secta? Porque fíjese que el Señor dice que ellos son una secta. Y nosotros sabemos que una secta es aquella institución que maneja dos libros, la Biblia y el escrito de aquel que fundó la iglesia. Ya nosotros sabemos que hay muchas instituciones que manejan el manual del que creó la iglesia, de que ahora es esto y entonces leamos lo que dice aquí, pero aquí en el manual de Pepito dice esto, entonces le dan prioridad al manual o al escrito del hombre que lo que está diciendo la escritura. Entonces esas instituciones o esas empresas o esas iglesias son sectas. ¿Por qué? Porque no están basados en la palabra de Dios, sino en los escritos de alguien, de un hombre, de una mujer o de cualquier otra persona. Eso es lo que se llama una secta. Ahora, fíjense lo que me está diciendo. ¿De dónde nacen los fariseos, los saduceos, los celotes y los escribas? Toda esta es una división de los judíos. Y esto se da, ayer estaba viendo el documental de Alejandro Magno, y me puse a analizar esta parte porque nosotros conocemos, según lo que nos habla la historia, que Alejandro Magno, un hombre que a los 14 años fue un hombre de guerra y que conquistó casi toda Asia con sus ejércitos. A los 20 años él ya era el rey de Grecia. Nosotros sabemos, de acuerdo a la estatua de Daniel, ubíquese en la parte abdominal de los griegos o de la estatua que son los griegos. Cuando Alejandro Magno muere por causa de dicen que él murió por sus desvíos sexuales, por su conducta inmoral, por una enfermedad venérea, dice la historia. Y dice la historia que este personaje tenía unas estrategias y eso veía todas las formas y maneras de cómo conquistar toda Asia. Y que a los 33 años él era el poderoso, todo el mundo le tenía miedo. ¿Por qué? Por su estrategia y porque él era un gran guerrero. Cuando este personaje muere, él muere, no deja hijos, no dejó ningún hijo, pero sí dejó imperio. Sí dejó 6 o 7 imperios conquistados por él, y los 4 generales que estaban con él empezaron la guerra de los diáconos. Y la guerra de los diáconos es que entre ellos los 4 empezaron a pelear. Yo me quedo con esto, yo me quedo con aquello, como hacen hoy en día los hijos. Se muere el papá y empiezan a pelear por los bienes, ¿cierto? Se sacan los cueros al sol, usted no le da, usted sí le da, usted sí le ponía, yo quiero esto, y ahí empieza a salir qué es lo que hay aquí, porque cuando hay plata de por medio, realmente se sabe quién es. Ahora, dice que este rey, o este guerrero, cuando él muere, vienen los 4 generales, y cada uno de ellos toma una parte de Asia. Y el cuarto, que se llama Seleuco, este personaje es el que toma a Siria y a Babilonia, si no estoy mal, y ellos, este Seleuco, en los sitios donde él conquistó, donde él se hizo rey, donde él fue, peleó y conquistó esas naciones, lo primero que él impone es no a las tradiciones judías. Empieza a prohibir el lenguaje hebreo, la cultura, las comidas y todo lo que tenga que ver con los hebreos. Y dice, aquí le vamos a enseñar la parte de los helenos. Aquí empezamos a enseñarle a usted los dioses y sus culturas y sus dioses y sus vestidos. ¿Y para qué? Porque es lo que siempre ha querido el enemigo. El enemigo quiere que usted pierda la identidad con Dios, que usted no se haga uno con el Señor, porque cuando somos uno con el Señor pensamos igual, comemos igual, sentimos igual y somos iguales con todo. Pero lo que el enemigo quiere es que usted se confunda con el hombre, se confunda con las costumbres del mundo y que usted pierda su identidad con Dios.
No lo que están haciendo ahorita con que usted no sabe, y si nace un niño, usted no le puede decir niño o niña. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a definir. Pero si es que la Biblia me dice que hay dos géneros. Está el hombre y está la mujer. No hay más. Los demás ya son trastornos mentales que tienen las personas. ¿Ya? Y dice que él prohibió todo este tipo de cosas. Entonces, a raíz de la prohibición de las costumbres judías y todo lo que lo identificaban como pueblo del Señor, como pueblo de Dios, se levantó una familia que se llama los asmoneos. Los asmoneos era una familia perteneciente a los macabeos y entraron a pelear. ¿Por qué? Porque ya ellos no sabían o lo que estaban ejerciendo. Mire, hay dos cosas que son importantes para el Señor: el sacerdocio y el rey. Son las dos cosas. Por eso el Señor dice que Él va a ser un pueblo ¿de qué? De reyes y sacerdotes. Entonces, los que estaban gobernando estos países que conquistó Seleuco, entonces ellos impusieron sus cosas, impusieron sus reyes. Vino la pelea con los macabeos, la familia asmonea vino, peleó y duraron 33 años peleando para sacar a estos seleucos, para sacar todo eso y ellos montarse dentro del gobierno de Jerusalén, montándose o ejercer el gobierno. Pero ¿qué sucede cuando el que gana, lucha y batalla es el que quiere ser el rey, cierto? Es el que quiere que lo hagan reconocimiento, es el que quiere que lo tengan allá y le digan como el renacuajo paseador: beso a usted los pies. Porque eso es lo que buscan muchas personas, mucho reconocimiento. Que le reconozcan que usted es Pepito, Menganito, no sé quiéncito. Eso no tiene nada que ver con el Señor. Los títulos no me indican a mí que soy nada. Simplemente un título es una responsabilidad que yo tengo delante de Dios. Y este personaje, después de que hubo la discusión, la pelea de los macabeos en el templo, entonces ya entraron y empezaron la familia de los asmoneos, fueron los que cogieron el reinado y la parte sacerdotal. Entonces se levanta una parte del pueblo judío y dice: no, nosotros no aceptamos que la familia de los asmoneos nos dirijan, ni sea nuestro gobernante y tampoco que sean nuestros sacerdotes. Hay una ley, hay unos protocolos, hay unas reglas, hay una ley que nos dice que el rey debe ser de la tribu de David, de la descendencia de David es el rey. Y el sacerdote es el último de la misma familia del rey de Salomón, de Sadoc. No puede, ustedes no, porque ustedes no tienen linaje, porque ustedes no tienen la descendencia y porque según la regla, la norma, el decreto y la ordenanza le corresponde a Judá. Eso, y de ahí entonces se dividen en fariseos, se dividen en saduceos, se dividen en celotes y en escribas. La más poderosa, la que era la del billullo, eran los saduceos, los que tenían el poder porque eran los ricachones, porque eran los que tenían plata, y el que tiene plata monta gorro y quiere que se imponga y se haga porque mío es el dinero y mía es la plata, dirá el ricachón, ¿cierto? Y eso no es lo que hacen los que son dueños de todo. Yo impongo, yo hago, yo digo, yo di la plata, eso es mío y yo miro a ver qué hago con mi plata. Y de ahí es donde vienen los saduceos. Ellos no creen en la resurrección. Los saduceos no creen en la resurrección. Luego vienen los fariseos, que son los que tienen esta función de enseñarle al pueblo lo que son las instrucciones de Dios. Enseñarle, pero tienen ellos unas desviaciones. Por eso el Señor Jesús siempre les llama la atención, porque dentro del mismo fariseos existen divisiones. Así como nosotros tenemos divisiones en nuestra fe en el Señor, porque están los que creen que vamos a ir a no sé dónde, que vamos a pasarla a no sé qué, que si es bautizado, o sea, todo ese montón de cosas
También está dividido el cristianismo. Pero los fariseos también, existían los fariseos, aquellos que decían, los que les gustaba esperar, esperemos a ver qué pasa. Sí, se presentó esto. Oiga, usted no se me... Recuerde la historia de Hechos, cuando estaban peleando con los discípulos del Señor, ¿y qué le dijo aquel fariseo? Oiga, no peleen con ellos. ¿Por qué no esperamos a ver si ellos son de Dios o no son de Dios? Acuérdese de Bar, acuérdese de Jesús, acuérdese de no sé quién, que se dijeron que eran Mesías. ¿Y dónde están? ¿No murieron? Entonces son ese tipo de fariseos que dicen, esperemos a ver qué pasa. Tienen esa creencia, tienen ese comportamiento, esperemos a ver qué pasa. ¿Ya? Están los otros que son dentro del mismo fariseísmo, está a quienes el Señor en varias oportunidades le llama la atención en que le pongo cargas, usted hace esto, pero yo no lo quiero hacer. Que eso se llama los aventajados. ¿Y cuántas personas o cuántos líderes espirituales queremos que el pueblo haga ciertas cosas cuando ni siquiera yo lo cumplo? Le imponemos carga a la gente cuando ni siquiera yo lo he hecho. Le decimos al pueblo, lea la escritura, y el pastor ni siquiera ha leído un libro de la Biblia, pero le quiero imponer. Cuando uno tiene autoridad, uno lo puede hacer. Y cuando uno habla, el espíritu que hay en la palabra que uno habla sale, y por eso usted lee la escritura, escudriña la palabra. Porque así es, porque si yo lo hago, le decía a Manuelito, yo ayer terminé de leer otra vez la Biblia, y yo decía, Señor, y ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y ya el Señor me proveyó lo que yo quería. Yo dije, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque mi hija me dijo, ¿qué quiere de regalo del Día de la Madre? Entonces yo saqué una Biblia. Le dije, quiero esto. Dijo, ¿usted quiere eso? Yo le dije, sí. Esos son mis regalos favoritos. A mí no me interesan. Antes sí me gustaban los zapatos y todo eso. No quiere decir que no me guste, pero para mí ahora es esto. Mamá, ¿usted quiere ese libro? Sí. Y ella dijo, bueno, voy a buscarlo en internet. Y le dio, dijo, mamá, llevo 3 días buscando ese libro, ese libro. Ni en Amazon, ni en internet, ni en ningún lado se encuentra. ¿Sabe por qué? Porque es muy viejito. Yo le dije, bueno, pues yo me la busco por otro lado. Y ayer me llegó la Biblia, que es la Kadoshita. Y eso es un manual así de grande como este, ¿no vea, Manuelito? Sí. ¿Y trae qué? ¿Cuántas hojas? 1200 hojas. Y me dice mi nieta, Nonita, ¿usted va a leer este libro tan gordo? Todo este montón de letras, Nonita. Yo sí voy a leerlo. Y esta mañana, a las 5 de la mañana, empecé a leerla. Y al final eso trae el hebreo, es un montón de cosas que trae esa Biblia. Yo decía, uy, Señor, qué regalo. Entonces, fíjense lo que me dice aquí el Señor. El Señor está hablando hay que enseñar la palabra como dice la Escritura. Yo no le puedo quitar, hermano. Si usted va a hablar de un versículo, búsquelo y léalo. No diga como el chavo, medio versículo aquí y otro chiste aquí, porque usted está contaminando las cosas. Si no lo sabemos, no, digamos, así dice. A mí me parece, yo no sé muchos versículos, por ahí tal cual es el que me sé. Pero sí tengo una memoria locativa y sé que está con verde, sé que está con naranja, porque yo manejo la mnemotecnia de esa manera leyendo la Escritura. Y dice, entonces, ¿qué me está diciendo a mí el Señor aquí? Estos fariseos, que le dijo el Señor a los fariseos, le dijo, ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Según la tradición de los ancianos. ¿De quién era la tradición? De los ancianos. O sea, no es una ley de Dios. No está escrito en este manual. Y entonces, para ellos era más importante lo que dice el rabino, o lo que dice el maestro, o lo que dice la persona, que la palabra de Dios.
Es la escritura la que uno tiene que ir a la escritura para que ella sea el soporte para que yo obtenga el resultado que el Señor dice que me va a dar a mí la palabra si yo la pongo por obra. Y por eso el Señor le dijo y les hace la observación a este tipo de fariseo que le gustaba imponerle cargas. Y por eso el Señor le dice: y usted, si su vaca se le cae en un hueco, ¿usted la deja allá o usted manda a recogerla? Usted sí lo hace, pero se lo prohíbe al pueblo. Hipócrita. Ahí es, o sea, yo le quiero imponer a ustedes cosas que yo no estoy haciendo. No, yo tengo que dar el ejemplo. Yo tengo que dar el ejemplo en todo, en mi comportamiento, en mi forma de hablar, en mi manera de ser, en mi manera de tratar. Tengo mis errores, claro que sí, porque soy humana y estoy en un proceso también. Pero en lo que yo he podido y en lo que a mí más me inquieta o lo que sea, yo trato de hacer las cosas para agradar a Dios, no al hombre, hermano. A mí no me interesa si le agrada o no le agrada. A mí me interesa es que lo que yo haga sea olor grato para Dios. Eso es lo que yo hago. Que lo que yo haga, que lo que yo diga, que lo que yo dé, que lo que yo exponga, sea olor grato al Señor. Y que esté dentro de mis posibilidades, porque hay momentos en que uno no puede ayudar a hacer una oración, ¿qué más? Y no se puede hacer más nada. Ahora, fíjense que dice la Escritura, dice Jesús, lo que el Señor le está diciendo, así como los fariseos tenían una bonita tarea o una intención bonita, y era que los judíos en sus casas practicaran la ley de Dios. Así Jesús nos dice, ¿por qué el Señor estaba hablando de esto? ¿Por qué los judíos le estaban diciendo, los fariseos le estaban diciendo a los judíos que practicaran el sacerdocio, practicaran las cosas que decía la Torá? Porque ellos vivían en medio de un pueblo que se llama los griegos. El imperio griego los estaba gobernando y ellos no querían que la cultura griega, que es a través de todos esos dioses que le gusta a los jóvenes, que el dios no sé qué, que el Hércules, todos esos son demonios. Todas esas cosas no son de Dios, son inventadas por el hombre, que el Dios no sé qué, que la diosa no sé cuánta, y eso se imagina, que no quería que ese montón de dioses y todas esas costumbres paganas, el pueblo de Dios se contaminara con esas cosas de incredulidad y con cosas que no tenían nada que ver con el Señor. Esa era la tarea. Ahora, ¿cómo Jesús nos está diciendo a nosotros eso? ¿Cómo Jesús podía tomar esa parte buena del fariseo y enseñarnos a nosotros? Cuando el Señor Jesús, ¿qué nos dice? Yo no los voy a sacar del mundo. Ustedes están allá, pero no conviértanse a ellos. Porque ustedes son luz, ustedes son lumbrera, ustedes son sal. Deben estar allá, pero ustedes no pueden dejarse influenciar de las costumbres del hombre. No pueden dejarse influenciar del paganismo. No pueden dejarse influenciar. Por eso es importante fortalecernos en la palabra, conocer la Escritura para poder identificar si lo que estoy haciendo, lo que estoy creyendo, lo que estoy obrando es de la palabra o no es del Señor o es una costumbre de hombre. Hay una obra de Moisés, que fue obra de hombre. No lo dijo el Señor, lo impuso Moisés, porque hablaban del divorcio. Y el Señor dijo, desde el principio el Padre dijo que no se puede divorciar y no puede tener otras nupcias. No puede. Y si se divorcia, quédese sola o conténtese con su marido. No puede buscar otro, porque desde el principio no es así. ¿Y qué dijo el Señor? Por la dureza del corazón del hombre, Moisés lo permitió. Una obra de hombre. Pero es lo que dice el Señor. No, Señor. Mando yo, no el Señor, dice Pablo. Yo estoy llamado a obedecer lo que me dice Pablo. Yo estoy llamado a obedecer lo que me dice la Escritura. Que si de pronto lo que me está diciendo Pablo me ayuda a mejorar, pero no me saca del contexto de la Escritura, es otra cosa diferente. ¿Sí me voy a entender? Entonces fíjense lo que dice aquí el Señor.
Porque ellos, ¿cuál era la preocupación? Ay, no se bañaron las manos. Imagínense, están comiendo pan y no se bañaron las manos. Porque ellos estaban preocupados, era por el ritual de la purificación. Pero el Señor, cuando le lavó los pies a los discípulos, no le lavó las manos. Tampoco como le dijo Pedro, Señor, báñame también la cabeza y écheme un bálsamo y écheme ahí tantico tratamiento, a ver si estos pelos de coco que tengo se me ayudan a arreglar un poquito. ¿Ya? ¿Y qué dice el Señor? Vosotros ya estáis limpios. Ustedes no necesitan que se laven las manos, simplemente los pies. Porque aquí la situación es mi caminar. El camino es uno solo. Y usted en ese camino tiene 4 opciones: hacerse al lado del camino, estar en el camino pero lleno de espinos y piedras, o estar en el camino y dejarme llevar por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para dar fruto, hermano. Recuerde, hermano, nosotros estamos llamados a dar fruto. Estamos llamados a dar el fruto. Porque el Señor por el fruto me va a conocer si yo soy de Él o no soy de Él. Es el fruto, hermano, es el fruto de la paz, de la fe, de la bondad, de la misericordia, lo que yo he hecho. Por eso el Señor dice, haga justicia, a todos trátelos por igual, haga a cada uno déle lo que le corresponde. ¿Por qué a este le voy a dar más que a este? ¿Acaso este más que el otro? Y el Señor nos está diciendo, no se lo aceptes, porque estás haciendo acepción de personas. No haga lo que no le han mandado a hacer, creyendo que yo soy más misericordioso que Dios y que soy mejor que Papá Noel. Entonces aquí es lo que me está diciendo el Señor. El Señor me está hablando de las ceremonias que impusieron los fariseos, de las cosas que ellos enseñan que no son del Señor, y esas son las obras de la ley. Ellos le añadieron, le quitaron, trataron de facilitar el cumplimiento de las cosas de Dios, violando la palabra de Dios. Por eso el Señor hablaba fuerte con ellos. Yo decía, uy, qué tremendo cuando el Señor le decía, hipócrita, sepulcro blanqueado, garganta de Satanás. Yo, generación de víboras. Yo, ay Señor, yo no quiero ser su enemiga. Yo mejor venga aquí, hacemos las paces, Señor, y nos hacemos pasito. Porque yo no quiero estar en la ira de Dios. No quiero que el Señor diga, ¿sabe qué? Hasta aquí llegó tu tía, mijito. Yo le he hablado, le he dicho, y usted sigue en lo mismo, entonces venga, a la pasión suya. Vaya, allá, dese cabezazos, tustazos, ráspese, haga lo que quiera. Yo la estaré esperando el día que usted quiera. Y ojalá que cuando usted tome la decisión, estemos aquí todavía en la iglesia, o si nos vamos ya, listo, ya le tocó para la segunda tanda. Pero qué mejor irnos de primero, ¿sí o no? Porque estamos en la gracia, porque en lo segundo, todo lo que dice la palabra y todo lo que dice la escritura. Entonces fíjense que esta parte, esta obra de la ley, este primer grupo de lo que nos habla el Señor, que tiene que ver con obras ceremoniales, que no tienen nada que ver con el Señor. No tienen nada que ver con la ley que Dios dejó desde el principio. Por eso es importante, porque después viene otro tipo de cosas que yo tengo que pensar. ¿Soy farisea? ¿Tengo comportamientos? Yo digo, pues yo tengo que cumplir con esto en la iglesia, pero es que no me alcanza. ¿Qué estoy diciendo? Estoy buscando un argumento para no honrar a Dios, para no apoyar la causa del Señor. Estoy buscando un argumento, pero si viene la persona amigo de lo ajeno y lo robó, se lo hubiera dado al Señor. Sí, ¿ya para qué? No, que el Señor dice que Él es el que nos guarda para que nadie nos quite nada, pero nosotros no hacemos lo que dice la Escritura, sino lo que manda mi corazón. ¿Y qué dice el Señor con respecto a este corazón? Que es que malvado, perverso, tiene inclinaciones siempre a hacerle el mal a los demás. Y si le hago mal a los demás, también me lo estoy haciendo a mí mismo. Fíjense que esta es la primera parte o el primer versículo
que nos dice el Señor de los fariseos. Fíjense que yo decía, bueno, estos fariseos son como medio, o yo no sé, porque los fariseos y los escribas, o los saduceos y los fariseos, siempre iban detrás del Señor. Eran como los vigilantes. Estémonos aquí detrás a ver si la pastora comete pecado. Y allá entró un hombre, pero quién sabe, entró a la torre, pero hay 8, 16 apartamentos. ¿A cuál de todos entraría? Eso hacían los fariseos. Estaban escondidos para ver si Jesús cometía un error y se equivocaba. O hacían su pueblo judío, ¿para qué? Para decirle, ¿sabe qué? ¿Sabe qué, Pepito? Usted cometió un pecado, usted hizo esto, y para que su pecado sea perdonado, tráigame una oveja. Eso hacían los fariseos. Y si usted me trae la oveja, su pecado es perdonado. ¿A qué se le parece? A enlace, ¿cierto? Pague y el Señor le sana, pague y el Señor le da, pague, pague. Eso es una actitud farisea, algo que no dice la Biblia. Eso hacían los fariseos. Se escondían, ¿para qué? Para mirar quién fallaba, quién se equivocaba, y le llegaban allá. Cuénteme, sacerdote, cometiste un pecado. Y el pecado es este, entonces su sentencia es que nos lleve a nosotros un cabro, una oveja, un cordero. ¿Para qué? Para que su pecado sea perdonado. Y claro, y uno del susto, uno dice, pues sí, yo se lo llevo, ¿cierto? Y a lo mejor iba y prestaba para comprarle las cosas al fariseo. Por eso ellos tenían plata, tenían poder. No es lo que hoy en día nosotros vemos. ¿Por qué? Porque han jugado con la fe del incauto, de aquel que no sabe la Biblia. No hicieron eso durante tantos años. ¿Cuánta gente perdió sus bienes? ¿Cuánta gente entregó su casa? ¿Cuánta gente sacó la plata de su pensión y fue y se la dio allá a esa gran mentira de los pactos, y ahora están con una mano adelante y la otra atrás y esperando la bondad de Dios? ¿Cuántas quisieron jugar con una necesidad de su casa, y si trae, si da, si pone, entonces Dios le da? Y así no funcionan las cosas, hermano. Así no funcionan las cosas. Por eso es importante leer la Escritura. Y por eso vamos a mirar los fariseos, y vamos a mirar este tipo de ceremonial, y vamos a mirar cuáles son los aspectos que me llevan a mí a conocer si mi obra es falsa, si yo no estoy haciendo lo que es correcto, y cuando venga el Señor yo me voy, sino yo me quedo purificándome ahora sí de verdad, verdadito, porque es lo que me dice la Escritura, es lo que me está enseñando la palabra de Dios. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cierre sus ojos y vamos a pedirle al Eterno, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en estos momentos duros, hermanos, en estos momentos de necesidad. El único que nos puede ayudar es Dios. Dios es el que puede usar sus recursos. Así como Él le dijo al pueblo de Israel que iba a enviar a las avispas y a las moscas, eso no quiere decir que iba a mandar esas plagas, sino era el pueblo sirio y el pueblo babilónico contra Israel, porque estaban haciendo lo incorrecto. Si nosotros seguimos haciendo lo incorrecto, Dios va a utilizar algo que va a venir contra mí. ¿Por qué? Porque estoy cometiendo una falla, y Dios tiene que llevarme a que yo reaccione y reflexione en mi caminar con el Señor. Amado Dios, te damos gracias por su bondad, por su misericordia. Señor, te bendecimos y gracias por la palabra, Señor. Gracias porque tú nos estás diciendo, Señor, que es importante conocer para no errar, para no ser seguidores de costumbres de hombre, ni de tradiciones de ancianos, Señor. Porque su palabra dice que eso trae maldición sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre bendito, Padre eterno, a cumplir lo que está escrito en su palabra, Señor. A hacer lo que tú nos has mandado a hacer con amor y con temblor, Señor. Ayúdenos a sacar todos esos dioses, todas esas cosas que no me edifican, que no me permiten acercarme al Omnipotente. Ayúdame, Señor, a no tener una actitud farisea, Señor, a imponerle las cargas a otros, a decirle las cosas a otros, Señor, cuando realmente yo no soy capaz, Señor. Quiero exigir comportamientos, quiero exigir un sinnúmero de cosas cuando yo no estoy dando nada, Señor.
Quiero orar, Señor, de una manera especial por aquellas personitas que están viviendo una situación en su cuerpo, Señor. Tal vez la actitud de nosotros no ha sido la correcta, Señor. Tal vez la actitud de nosotros no hemos sido de apoyo, de ayuda, de un hombro donde pueda llorar para que se le sea más fácil su proceso y su dolor, Señor. Oro, Señor, como te decía ayer, Señor, quebrantada mi corazón y con una nostalgia y una tristeza en mi corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, si nosotros estamos siendo y obrando impíamente. Oramos, cantamos, enseñamos, predicamos, damos palabra de aliento a los de afuera, pero agredo y maltrato y ultrajo a los de mi casa, Señor. Perdónanos, Señor, si no estamos haciendo lo correcto. Somos infierno en la casa y somos luz en la calle, Señor. Y debemos ser luz en todas partes, Dios. Padre, perdónanos y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener actitudes buenas con esa personita, Señor. Que solo tú sabes lo que hay en su corazón. Solo tú sabes lo que hay en su alma, contra qué está luchando. ¿Cuántas noches habrá pasado sin dormir? Pensando y pensando en su situación. Señor, ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser misericordiosos, Señor, con aquello que está viviendo una situación dura y difícil, Señor. Ayúdame a extender la mano, ayúdame a darle un abrazo fuerte y decirle: aquí estoy, y de lo que yo pueda estaré dando, estaré apoyando. Por eso, Señor, ayúdanos a que seamos agradables a estas personas que están viviendo situaciones difíciles y duras, Señor. Gracias, Dios amado, para que el día de mañana, si la voluntad tuya llevársela, no tenga que llorar amargamente y pelear contigo, cuando realmente no peleo porque tú te la llevaste, porque la conciencia me redarguye, Señor, me acusa de mi mal comportamiento con esa persona, Señor, que solamente ella sabe lo que está en su corazón. Ella sabe lo que está viviendo, la tristeza, el lloro, el miedo, el temor, la angustia, Señor, que pueda tener ese corazón, esa vida, ese cuerpo que viene luchando, Señor. Yo te ruego junto con ese pueblo, Señor, que nos ayude, Señor, para hacer ayuda, Señor, para apoyarlos, ayudarlos con una oración, con un afecto, con una atención, con una sonrisa, Señor. Ayúdanos, Dios eterno, a ser sabios en nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, bendito Señor, Dios de los ejércitos. Oramos, Señor, por las personas. Clamo, Señor, te ruego, te suplico, Señor, como lo hago cada noche, como lo ruego por cada persona, que la misericordia, la bondad infinita esté en ti para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos, Señor, y decimos: la exaltación de Jehová viene para mí, Señor. Exaltación de Jehová viene para mi casa, mi vida, mi finanza, mi hogar, mi familia, mi esposo, mi esposa, para mi casa, Señor. Exaltación de Jehová, Señor. Señor, y queremos escuchar eso que dice la Escritura, que la gloria de Dios en nosotros es que tú digas: tú eres mi hijo. Esa es lo que me dice la palabra, Señor. Para que seamos sus hijos, dice que debemos de guardar su palabra, debemos de tener misericordia, debemos hacer justicia y debemos de tener actos de rectitud, Señor. Ayúdanos, bendito. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a tener una actitud diferente con mi hermano, con mi hermana, con el líder, con cualquier persona, Señor. Porque nadie conoce el dolor, la angustia, el afán, el hambre, Señor, el frío que hayan podido tener en un momento, Señor. Y nosotros hemos sido ajenos a pesar de que podemos ayudar, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos direccionado el dinero para otras cosas en vez de ayudar, Señor. Aquel que no tiene, aquel que no tiene, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a poner ese orden, como dice la palabra, a tener un protocolo, una ceremonia con todas las cosas, Señor. Un orden, Señor, un protocolo para todos, Señor. Así como tú dices que primero son las cosas, hay un orden para cumplir con mi casa, con mi iglesia, con los líderes, con mis padres, Señor, con mis hermanos en la fe, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor.
Bendiga, Señor, los hermanos que están en Medellín, Señor. Bendiga, Señor, a Elina, su esposo. Gracias, Señor, por ellos. Gracias por la labor que ella realiza, Señor. Gracias por los hermanos que están en Bogotá, Señor, por Yané, por Neila, por Rosita, por Marta, Señor, por Rubiela, por todos aquellos, Señor, que de una u otra manera están allí llevando el mensaje y su palabra. Tú conoces sus necesidades, Señor. Derrama sobre ellos bendición hasta que abunde, Señor, y sobreabunde. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta, Señor, cada una de estas familias, Señor, que cada lunes y cada viernes y sábado, Señor, están ahí esperando la palabra, la enseñanza, para poder cambiar y ser cada día mejores, Señor. Bendiga a los hermanos que están aquí, Señor, los que dejaron sus cobijas, dejaron su comodidad, el confort de su casa, para venir aquí, Señor, y venir y escuchar la palabra y prestar atención a lo que nos está hablando el predicador, Señor. Bendiga a los hermanos que están atrás de las redes, Señor. Allí, Señor, guárdalos, cuídalos, bendígalos también, Señor. Guárdalos y cuídalos y provea, Señor, para lo que cada uno de ellos necesita, Señor. Gloria al Eterno, gloria al Poderoso, gloria al Soberano, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendiga a cada líder que tiene aquí, Señor. Los hermanos, bendito Dios, bendito seas, Señor. Bendiga las actividades, Señor, el ayuno, la vigilia, Señor. Estar preparados, Señor, porque no sabemos en qué momento tú vendrás por nosotros, Señor. Que nos encuentre como uno solo, Señor, clamando, orando, recibiendo la palabra para ser instruidos en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Bendíganos a todos, Señor, guárdanos y protégenos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.